Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido seas a un episodio más del Crítico Adulador, un espacio en el que te hablaremos de un tema, te daremos nuestra posición para que tú al final te hagas la pregunta. Del otro lado del micrófono, como siempre, Miguel, buenas noches. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esperando este episodio con ansia porque es uno de los temas polémicos de los que más me gusta hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De religión. A este tema sí le tengo un poquito de miedo. Miedo, ¿por qué? Bueno, porque es muy amplio, es muy fanatizado a veces, es complicado hablar de ello, ¿no? Eso es cierto, nos estamos metiendo en cosas de las que te dicen que nunca hables, de política, de economía y ahora también de religión, pero de eso se trata también, ¿verdad? Sí, claro, esa es la idea, que la gente piense, hable, como siempre que se hagan la pregunta, en nuestra humilde opinión y lo poco que podamos saber, que sería también como una conversación como cualquier otra persona, pero que genere dudas, que genere preguntas y que genere debate. Ok, lo primero que yo quisiera hacer en este episodio, a diferencia de los otros, es plantear una posición. En los otros hemos dejado que nuestras opiniones vayan desvelando dónde estamos, de qué, cómo pensamos, cuál ha sido nuestra historia con cada uno de los temas, porque al final del día esto es opinión. Pero no sé si quieres empezar hoy por el final en vez de por el principio. Claro que sí, como tú digas. Ok, entonces, Eh, sí, 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 sí. Bueno, hablando de lo que tú estás proponiendo, bueno, obviamente mi familia es cristiana, yo soy cristiano, abrazo los valores del cristianismo, los buenos, obviamente, que se supone que todos son buenos, de ayudar al prójimo, de ser buena persona, acatar los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que si abrazas todo eso es bastante bonito y gratificante, la verdad. ya. Yo no, o sea, yo respeto todo eso. Y la gente que me conoce sabe que, o hay gente que me conoce que puede dar fe de que no soy una mala persona por no pertenecer directamente a ningún culto, a no profesar directamente ninguna religión, si bien mis raíces de crianza y de formación son 100% católicas, igual que las tuyas, ya hoy yo me declaro como agnóstico. Y para los ateos, el agnóstico es el que es suficientemente cobarde como para no declararse ateo al 100%. Y para el religioso, el agnóstico es el que no sabe dónde está parado. Y creo que estos últimos tienen un poquito más de razón en cuanto al agnosticismo. Pero se ve desde el punto, para que la gente también lo entienda, desde el punto de que no crees en nada o tienes la duda de que pueda haber algo. Ya, el agnóstico por definición está abierto a tener la duda. Está abierto a tener la duda desde el punto de vista de que no hay pruebas ni a favor ni en contra, o al menos no pruebas científicas, ni a favor ni en contra, en el sentido de que la inexistencia de pruebas no es prueba de la inexistencia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero desde el punto de vista también de que no tenemos como mortales, y esta ya es una parte un poquito más filosófica, no tenemos como mortales la capacidad para entender otra dimensión, la dimensión divina, la dimensión de la que como seres humanos no podemos experimentar. Y al final del día, yo en particular entiendo que entender o no entender no es lo importante en este caso. ¿Tú no crees que si, ya metiéndonos un poco en el tema, ¿no? Se supone que hay un libre albedrío. ¿Tú no crees que si supiéramos o tuviéramos la certeza de que hay un Dios, hay un ser superior, eso definitivamente desaparecería? Porque al final, si tú sabes que de verdad hay un Dios o hay un infierno o hay un cielo o ciertas acciones o no, te reivindican a ciertas cosas después de la muerte o en la misma vida. Eso te quitaría completamente capacidad de muchas decisiones. Depende de cómo tú lo veas. Hay mucha gente que sí lo cree así y sí pone en manos de Dios
todas sus decisiones y acaban siendo a veces decisiones buenas, a veces decisiones malas. Eh, pero creo que nosotros estamos en este plano físico para vivir una experiencia. A ver, si tú me apuras un poquito y me haces que me moje con el tema, yo sí creo en que debe haber, o al menos es mi esperanza, que debe haber algo más después de la muerte. Hay experiencias y vivencias que a mí en particular me hacen pensar eso. Y creo que cómo nos comportemos ahora puede ser también moneda de cambio para lo que vaya a venir. Esto no quiere decir que por fuera de la religión no vaya a haber personas buenas, como tampoco porque por dentro de la religión vaya o no vaya a haber personas malas. Sí, eso es un tema interesante porque al final lo que tú decides que es bueno o malo va un poco del sentido común y de lo que tu crianza, de lo que crees, en el caso de las personas que creen en la religión, en su fe, pero si hay matices entre las religiones que para una puede ser una tontería como para otro puede ser una locura, ¿no? ¿No? Y que para unas terceras personas es un modo de vivir directamente, ¿ok? Yo creo que hay distintas maneras de expresar o de experimentar, mejor dicho, tu fe, tu religión y cómo, eh, digamos, derivados o habiendo sido criados dentro de lo que es la fe católica, pues tenemos una manera particular de vivir nuestra vida y vivir la fe. ¿Ok? El catolicismo te da y las religiones en general, y sobre todo las religiones occidentales, que son de las que más posiblemente nos terminemos fijando en este episodio, te da una cantidad de preceptos morales que son muy útiles para la convivencia en sociedad, pero adolece después de ciertas cosas. Sí, la verdad es que sí. ¿De qué te gustaría hablar? Empezamos que con el cristianismo, de lo que te gusta, lo que no te gusta. Si quieres, empecemos por O el Cristo. empezamos, o empezamos hablando, nos desviamos un poco al tema del otro podcast sobre los ovnis y lo llevamos al tema de la creación misma del universo. Sí, yo creo que ya colocadas nuestras posiciones, creo que tenemos que llevar la historia a su principio. Y a su principio, pasaría primero por definir lo que es una religión, porque hay cosas ahí en medio que pueden llegar a confundirse. Me parece interesante es que por lo menos en las, bueno, no las tres principales, pero sí deben ser tres de las más grandes, porque si no incluimos el hinduismo, tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam. El judaísmo es una de las que tiene menos seguidores, ya sabemos por qué. Eh, Todas parten del mismo, bueno, el cristianismo tiene su propio empiezo, según lo entiendo, pero todas parten del profeta Abraham, ¿no? Entendiendo que todas vienen de la misma base judía, sí. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, quizás nos estamos perdiendo una parte de definición y de explicar que, y como ya nuestros oyentes saben, yo trato de simplificar todo a su mínima expresión. La religión es un conjunto de preceptos y creencias que tratan de explicarnos algo, que tratan de explicarnos algo de lo que no tenemos un conocimiento lógico o científico. Si bien cada vez más esta brecha se va haciendo o esta balanza se va inclinando, pues todavía ciertamente hay muchas cosas que la ciencia no llega a explicar. Y no podemos ser, y más desde mi punto de vista agnóstico que ya expliqué, no podemos ser tan cerrados a aquello que ya también estaba comentando de la ausencia de pruebas. ¿Ok? Pero para mí esa es la definición más sencilla, pues una cantidad, una serie de preceptos, dogmas y comportamientos que tratan de explicar la existencia de algo. En este caso, pues la existencia de nosotros como seres humanos, del planeta en que vivimos, sus fenómenos, etcétera. Y que con el tiempo se van poniendo más, digamos, no sé buscar la palabra, se van haciendo más específicas, se van perfeccionando un poquito más. Yo creo que la ausencia de pruebas se va directamente
a la fe de las personas, ¿no? Ya Ujú. tratar de probarlo o no probarlo ya se hace imposible a menos de que se te presente. O que en la próxima vida lo tengas la certeza, ¿no? Y ahí viene el tema de la resurrección, de ir a otro cuerpo, de ir a otra vida, que tu alma siempre está. Pero lo cierto es que si te vas a la historia de las religiones como tal, hay concluencias en el tema científico de cómo apareció el hombre en realidad y demás temas. O sea, las cosas no concuerdan, pero ya por ahí yo creo que independientemente de eso, sí debe haber un ser superior, porque primero no podemos retroceder el tiempo para saber que podemos intuir que pasó el Big Bang, pasó esto, pasó lo, pero antes de eso que había, porque de que había un punto es muy, muy, muy denso en el universo de materia y de repente explotó y apareció todo, o que había antes, no había espacio, no había nada, o sea, es súper complicado, ¿no? Eso para mí es uno de esos temas cuya respuesta, por su trascendencia y por su dificultad, carece de importancia. Es decir, en mi concepción, mi vida, al menos como yo la estoy entendiendo ahora, no cambiaría porque eso sea respondido. O para que eso sea respondido, pues tendría que esperar a morirme y ahí obtener todas las respuestas. O dejar de obtenerlas si no hubiese nada. Es interesante vivir la vida pensando esas cosas que tú sabes al final que no van a tener respuesta, pero quieres tener la fe y la esperanza y la tranquilidad, en algunos casos, de creer en un ser superior que está y vive como con los valores morales que uno quiere tener en la vida, ¿no? Si tú has dicho ya, o tú ya has mencionado y has asomado varias veces la palabra fe y me dejas la ventana, justamente para acabar haciendo el comentario de que la religión al final del día es una cuestión de fe. Y en la medida en la que tú te vas relacionando con gente y de distintas religiones, distintas creencias, de distintos niveles de creencias, te vas dando cuenta de que al final todo es eso, o sea, todo se resume en qué tanto tú quieres creer o en qué tú quieres creer, qué es lo que tú sientes que te llena por dentro. Entonces, alguien que sea muy fanático de esto rajatabla, que esté escuchando ahora mismo, o que haya llegado hasta aquí y que esté aguantándonos ahora mismo, podrá estar pasando por su mente cualquier cantidad de cosas, que estamos equivocados, que eh, somos unos herejes, que lo que sea, particularmente yo, porque este es uno de los temas en los que posiblemente tengamos algo más de diferencias tú y yo. Pero es a esa gente a la que yo invito a que se quede hasta el final. Es a esa gente a la que yo invito a decirle que no es mi intención cambiar. Ellos viven su vida de su manera y la viven de una manera muy bonita, la mayoría de las veces, al menos los que yo conozco y con los que yo he conversado. Pero no es mi intención cambiarlos, mi intención es aquí es conversar. Bueno, pero volvamos a hacerte cristiano. Hay mucha gente que lo está intentando. Ya me fui. No, que quería entrar en el tema de que al final cada quien cree lo que mejor quiere creer y lo importante es que estén valores morales que nos permitan la convivencia, el respeto y, pero al final esa fe, ese fanatismo, esa gente que tiene una religión bastante ortodoxa o que dista mucho de los valores occidentales, pues nosotros tenemos la vida y todas estas cosas desde el punto de vista occidental, ¿no? Cuando nos vamos, por ejemplo, al Islam, la cosa cambia radicalmente. Sí, nosotros tenemos una experiencia de vida en la que la religión es más anecdótica que cómo realmente nos afecta la vida. En el sentido de que, a ver, mm, fa- eh, centrados en Venezuela, creo que podemos tener bastante claro cuáles eran las religiones que hacían vida en el país, que mayoritariamente era la católica, en cualquiera también de sus variantes, que quizás no sea necesario ahondar demasiado acá, cristiana evangélica, que para mí es una derivación de la católica, y los testigos de Jehová, que es también otra derivación de las católicas.
No recuerdo haber tenido o haber experimentado con ningún acercamiento con ninguna otra en Venezuela y podríamos decir que al menos hoy en día las tres son sumamente pacíficas. Sí, en Venezuela eso es lo que reinaba y bueno, también estaba el judaísmo, pero hablar con un judío o tener la relación con un judío no es que es bastante sencillo, ¿no? Primero porque son pocos y segundo porque ellos son muy entre ellos. Igual que los Pero, musulmanes también pero sí, había en Venezuela un poquito y llegué a conocer un par, pero como te digo, un par solamente. Y la verdad, súper buenas personas. Fuera de que podamos pensar que los musulmanes, terroristas y tal, es una rama muy pequeña de su religión. El resto, a nivel de preceptos y prácticas, es un espacio muy bonito y muy interesante de ver. bueno, ahí viene el tema, o sea, hay gente que va o emigra y tiene estas religiones, pero no son como ya hablamos de las personas ortodoxas o fuertes, o sea, también creen en sus cuestiones, pero no al punto de fanatizarlo. Pero que hay fanáticos y hay religiones que se lo toman muy a pecho y es complicado, o sea, lo estamos viendo ahorita con el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Eh, no quiero andar mucho en ese tema, pero lo cierto es que comprendiendo los valores como yo los comprendo las cosas como yo las veo, es complicado ver a gente por todo el mundo aplaudiendo ciertas cosas. Ahí está Mia Khalifa, mira todo lo mal ya que le está yendo por esa suquetada que hizo, pero el tema del porno, el tema del porno va a ser para otro episodio. Ahora bien, Qué fuerte. eh, yendo a lo que son religiones, yo creo que también Y que podríamos hacer dos defiendas a la grandes. mujer y Aló, sí. Bien, yendo otra vez a otra división, yo creo que podemos hacer una división más grande en lo que podrían ser religiones monoteístas y religiones politeístas y cómo a lo largo de la historia y de las zonas geográficas también se van dividiendo un poquito más, entendiendo una religión monoteísta como una que cree en un solo Dios. Y ya yo tengo mi opinión particular con esta y suelo respetar un poquito más a las politeístas por un punto en particular. ¿Me sigues? sí, por cuál punto? Ah, perdón. El punto particular de la politeísta para mí, que requiere cierto respeto y estudio, es el tema de la tolerancia. Si vamos por lo menos a religiones orientales, a la religión, a las religiones de la India, donde hay cualquier cantidad de dioses, vemos que cada uno sigue a su dios para una u otra cosa, está, digamos, un panteón, un grupo, y cada uno, digamos que se lleva bien, entre comillas, si podemos permitirnos la licencia de convivencia. eh, pero esa tolerancia de que, verá, tú sigas a este, yo sigo al mío y podemos seguir siendo hermanos, podemos seguir teniendo convivencia, para mí es muy bonito. Sí, el hinduismo, sí, tú no, para escuchar algo de que en la India se están peleando por cuestiones religiosas, por lo menos yo no lo he escuchado. Y hablando del tema de varios dioses, los más famosos, si uno siempre lo deja de lado, es por ejemplo la religión griega y en su momento la romana cuando lo adoptó, después, antes de volverse mayormente cristiana, era eso, un conjunto de dioses, una religión politeísta donde tú creías en muchos dioses, pero al final de cuentas, al final del día eras griego. ¿No? Tú podías creer en Zeus, en Apolo, en Afrodita, si te vas a los romanos en Neptuno, en Marte, X, X, Y, Z. Y usualmente terminabas creyendo en más de uno. Después de un pequeño corte técnico, volvemos otra vez a donde estábamos. Estábamos hablando de las religiones monoteístas y perdón, de las religiones politeístas y de la tolerancia. Ah, sí.
No sé si ya se escuchó o ya lo habíamos grabado, pero estaba hablando de que esas religiones politeístas ya, aparte del hinduismo, ya existían en tiempos de los griegos. Los griegos tenían varios dioses y cada uno quería adorar o los adoraban a todos, pero nadie se metía con los otros dioses. Al final del punto es que todos eran griegos antes que religiosos. No sé si me explico. Sí, y hay un tema ahí también que yo lo veo como una evolución de aquellos dioses primitivos de cuando el hombre no entendía por qué salía el sol todas las mañanas, era un dios que lo hacía. Cuando el hombre sí no entendía por qué tronaba y por qué llovía, por qué las estaciones, le iba colocando dioses a cada uno y los griegos, a pesar de ya poder entender muchos de estos fenómenos, se quedaron adorando y creyendo en muchas de estas figuras. Lo cual no necesariamente está mal y hoy en día ya, salvo por películas e historias, es una religión muerta que prácticamente nadie practica. Al menos no a nivel de feligresía propiamente, pero explica muchas cosas del comportamiento y nos retrotrae un poquito a lo que yo estaba hablando de la evolución de la religión, cómo se va tecnificando un poquito más con el tiempo y cómo va abandonando ciertas cosas y algunas veces abrazando otras. Sí, bueno, todo necesita evolución, porque si tenemos las mismas religiones o dogmas de hace 1000 años, obviamente va a traer problemas que en muchos casos los vivimos o los estamos viviendo. Y al final también es complicado cambiar la religión para que todo el mundo esté contento. Yo creo que al final de todo, lo importante es respetar, abrazar los valores que uno que piensa que son correctos y no meterse con el otro y lo que crea el otro. Pero eso en este punto es bastante complicado, sobre todo cuando tenemos un mundo que es bastante global, en el término globalista, no el comercio, sino que nos quieren llevar a un mundo de fronteras abiertas, de convivencia con todas las personas y eso se está haciendo bastante complicado porque hay gente que nunca va a concordar con lo que tú piensas ni nunca va a respetar de cierta manera las costumbres del otro. Yo creo que el respeto, como bien tú lo estás diciendo, es la base fundamental de cualquier tipo de convivencia. Esto nos lleva a respetar las creencias del otro, respetar las costumbres del otro, pero hay religiones o hay practicantes. Yo quisiera ver esa parte también, es como practicantes o creyentes de una religión que en las que el respeto como nosotros los occidentales lo entendemos no existe. Me explico. Hay religiones orientales de Oriente Medio, toda esa península arábica en la que las mujeres no pueden salir a la calle y ser mujeres. La mujer es coqueta, la mujer tiene unos atributos y tiene una manera de relacionarse y de llamar la atención que es muy femenina, es muy de ella. Y para ellos esto está mal en su cultura, pero está mal en la cultura de todo el resto. No ser mujer, también ser persona. Y eso te choca, o sea, te choca Ujú. completamente porque si tú estás en tu comunidad, por ejemplo, te llegan 100 personas que le caen a cachetadas a la mujer de ellos, porque la toman más que todo como su propiedad, te hace imposible querer convivir con, aunque no se meta contigo. O sea, por tus propias creencias, por tu propia crianza, por todo, te genera una impotencia que Claro. no hay forma de resolverla, sobre todo si estás en un lugar donde se deberían respetar las leyes. Y por eso es que al final, más allá de uno nace en un país y siente un país y si tiene ciertos conjuntos de cosas materiales en su propio territorio, ¿no? Y de la gente con la que te rodea y que te puedes sentir representado por cómo es en relación al final un país o, un ciudadano de ese país se siente representado por lo que representa su país, sus ciudadanos, en relación a los demás. Pero cuando la religión,
por eso es que están tan separadas, sobre todo los países y las personas, porque al final fue un tema de yo tomar, obviamente, tierras, pero de convivir. O sea, porque al final los imperios tomaron tierras muchísimas, muchísimas veces, invadieron, mataron, esclavizaron, eh, y al final no hubo forma de que esos imperios perduraran hoy en día porque al final esas personas que están en esa tierra no siempre van a pelearte, pues, más allá Sí, de que puedas evangelizarlos. no hay forma de que un pueblo oprimido adopte las costumbres y las religiones y las creencias de otro pueblo. Se me ocurren solamente dos casos de éxito que son, o que fueron, la colonización de América por parte de los españoles y por un comportamiento particular de la iglesia y de los reyes, la iglesia católica y de los reyes de esa época, que fue discordante con la ocupación por parte de otros territorios, por parte de otros reinos, y lo que hacía el Imperio Romano. El Imperio Romano, y esto es un tema también para otro episodio, y los oyentes se van a ir dando cuenta que vamos a ir pendulando mucho sobre algunas de estas ideas y que muchos episodios se van a ir conectando. Pero ellos lo que hacían era, al menos los romanos, mira, yo te voy a colonizar, esta es mi tierra, tú me vas a pagar un tributo, vas a hacer esto y esto, pero mientras tanto tú puedes ir haciendo esto otro. Eso para mí fue una clave del éxito del Imperio Romano, no tanto así del Imperio Español. El, y hay muchas cosas que se dicen por decir sobre la colonización de América y el Imperio Español. Si hubiera muertes, pero no masacres como colonizaciones o invasiones en otros imperios. Pero fue a través precisamente de la evangelización y sobre todo yo creo que más allá de todo, el mestizaje en América fue fundamental, pues, o sea, porque al final se mezclaron culturas, se mezclaron personas alrededor de algo, pero se mezclaron. Hay lugares en el mundo donde pasó exactamente eso y nadie, no, contigo no me mezclo, tú eres de allá, yo soy de acá y así viviremos toda la vida, pues. Sí, y en nuestro caso, la religión también sirvió como un constructor de sociedad, en el sentido de que, eh, a ver, si bien esos pueblos europeos que fue conquistando el Imperio Romano podían tener algún tipo de comportamiento similar en una u otras cosas, la diferencia entre ya un pueblo europeo de ese siglo con los otros nativos americanos del Caribe, debió haber sido un choque cultural mucho más importante. Y a través de la religión, a través del trabajo de los misioneros y todos estos evangelizadores fue que se pudo ir construyendo sociedad, no de un momento a otro, quizás tardaron 300, 400 años, pero fue en su momento, al menos desde mi punto de vista, un hilo central de la convivencia y un hilo central de los intereses y del modo de vivir de aquellos habitantes, tanto Yo, los que vinieron de Europa como los que estaban aquí y fueron adoptando algunos de esos preceptos. yo también creo que la diferencia, o sea, hubo diferencias culturales, ¿no? Pero la diferencia de una región bastante atrasada con la del Imperio Español y que el Imperio Español no fue ahí vamos a matar a todos y vamos a esclavizarlo a todos, influyó mucho porque no es lo mismo que los romanos hubieran querido conquistar Egipto, que obviamente eran o los persas o todas esas guerras que se dieron en su momento, con civilizaciones que más allá de que estuvieran avanzadas o no, sí había cierta paridad y estaba muy arraigada una cultura en cada uno de ellos, a diferencia de los nativos aquí de América, que yo me imagino que quitando el hecho de que la mayoría que murió fue por las mismas enfermedades que trajeron los españoles, que ellos no tenían defensas para todo eso. Lo cierto es que
que probablemente ellos lo veían como, mira, estas personas, eh, creo que para allá es el camino, no sé si me explico, ¿no? O sea, que tenemos que llegar a como son ellos, y ellos nos están ayudando. Hay gente que me puede destrozar por decir esto, ¿no? Pero no es lo mismo decirle a un nativo de América eso que habérselo dicho a un egipcio, no, tú tienes que ser como nosotros los romanos. A ver, no, estás loco. Ven que nos matamos a cuchilladas aquí antes de yo ser como tú. Y yo creo que eso nuevamente fue parte del éxito. En el caso ya del pueblo egipto y todo lo que terminó pasando con Alejandría y toda la mitología o creencias que pueda haber en torno a la figura de Alejandro Magno y Cleopatra, eso fue un trabajo de mucha diplomacia. Mucha diplomacia, vamos a ganar, ganar, yo acepto esto, tú aceptas lo otro. En el caso de Latinoamérica fue muy distinto y eh, eh, yo creo que la manera de actuar de la religión católica fuera de los resultados de que podamos ir evaluando a través del tiempo no fue tan incorrecta. No fue tan incorrecta porque tenemos que juzgar a estos hombres como hombres de su tiempo. No podemos juzgarlos con las leyes y los preceptos y lo que sabemos ahora. Para ellos eran una sociedad superior que creía en unas cosas que no creían los de acá porque no las conocían. Los de aquí conocían y sabían de sus cosas y los de allá conocían y sabían de las suyas. El punto es que para llevar la convivencia tuvieron que haber sido, no sé si forzado sea la palabra, pero sí convidados a que adoptaran esa religión y después vemos que terminó pasando con los negros de África y su propia religión, los babalaos y este tipo de cosas que quizás no sea el momento ahora de abordarlas a fondo. Eh, lo interesante también es que en ese proceso de colonización de América, el punto de poderse comunicar o más cosas generaron que eh, los mismos evangelizadores, los mismos cristianos, los mismos españoles, hasta mismo hicieran la ortografía, o sea, que hicieron cosas para conservar la cultura de varias de esas tribus, ¿no? Cosas que no pasaban en otros lugares. Sí, vemos en ese sentido que en el Ya Caribe, veremos si sobrevive, pues. sí, en el Caribe sí vemos que hay muchos sitios que conservan el nombre, hay países, regiones y lugares más pequeños que conservan el nombre. Hay, a pesar de tener un culto religioso definido en todo lo que es la región del Caribe, y por esto me refiero a quizás sacando un poquito a Haití, que tiene una religión, una realidad un poquito particular, tiende a mantener un poquito de historia. O sea, nosotros en Venezuela venerábamos, bueno, no venerábamos, pero sí conocíamos el mito que estaba en torno al indio Guaycaipuro, lo que representaba María Leonza para algunos practicantes. Ese tipo de cosas no se perdió y eso es algo también que hay que agradecer. Luego entonces, volviendo un poquito al tema de religiones politeístas y religiones monoteístas y planteando la polémica, porque si no, no vamos a llegar a la pregunta. Mi problema con algunas religiones occidentales monoteístas, y por algunas me refiero a la católica y sus derivados, es el tema de un politeísmo de facto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que la religión católica defiende la existencia de un solo Dios, que para mí no es uno solo, y vamos a adelantarnos, vamos a tomar eso un poquito más adelante. Eh, es una religión politeísta de facto porque tiene cualquier cantidad de vírgenes y no es un chiste que en Venezuela sale una virgen en la arepa y veneraríamos a la virgen de la arepa y una cantidad de ángeles y una cantidad de santos que, ¿por qué no serían dioses en otra religión? No sé si me explico. Si te explicas bien. Claro, pasa que los cristianos lo toman como que todos son seres superiores, pero encima de ese hay el Dios. Algo como los griegos, pues. Había muchos dioses, pero había como
no sé si decirle jefe, porque eso no tendría mucho sentido, pero Sí, Zeus era el dios de los dioses, pues. Zeus era el jefazo y debajo de ellos estaban los otros, pero ellos lo asumían Pero así. todos eran deidades, pues todos eran deidades y nosotros éramos simples mortales. Y eso pasa con el cristianismo y Jesús, pues. Aunque Jesús, si lo vemos como, en muchas partes del cristianismo, como de verdad el Dios. A mí me gusta decirle Mientras que para chubito. los musulmanes Jesús es un profeta más. Y me quedé chubito. Mientras que para los musulmanes Jesús solo es un profeta más. Es un profeta más. Para los judíos también tiene cierto reconocimiento su existencia y quizás pueda haber una rama del judaísmo que lo entienda o no, pero yo sí tengo una relación particular con Chuito, porque yo lo veo mucho más cercano de lo que mucha gente tiende a verlo y esto tiende a verse desde el punto de vista de las experiencias que yo he vivido, las cosas que he leído y eh, los dogmas e historias y características que yo he escogido creer desde mi fe. Bueno, pero ¿por qué lo dice? Yo entiendo porque que Jesús tiene que ser más cercano a nosotros porque fue un mortal. Bueno, es inmortal, ¿no? Pero me quiero decir que vivió, eh, en lo que entendemos existió, hizo una vida como un mortal y murió en la cruz por nuestros pecados, hizo milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un concepto mucho más cercano a lo que podemos creer que, o sea, podemos asegurar, ¿no? Entre comillas, a Jesús, pero cómo sería Dios, no lo sé. O sea, no tiene por qué ser como Jesús, no tiene, o sea, no tiene por qué tener una forma humana, no tiene X, Y, Z, y por eso creo que Jesús siempre va a ser algo más cercano a lo que nosotros queremos creer que el mismo Dios. Dependiendo de cómo sea tu experiencia de vida, porque hay para quienes es el Hijo de Dios y un intercesor. Si tuviésemos que escoger un orden de lo que podrían ser o mis figuras favoritas, Jesús estaría muy arriba, estaría de primero, muy seguramente, y después de ahí, el Dios del Nuevo Testamento, que para mí es una persona completamente distinta, y aquí es donde mucha gente va a empezar a rasgarse vestiduras, y los que hayan llegado hasta acá posiblemente abandonen en este momento, y les pido no se vayan todavía, pero para mí, Abba o el papá Dios es una figura completamente distinta al Yahvé del Viejo Testamento. Son personalidades diametralmente opuestas que hacen que yo crea que son figuras diferentes, entidades distintas. Como en todas las religiones. En cada religión Dios tiene su manera de ser y de verlo según precisamente los profetas, ¿no? Claro, Eh, lo que, lo interesante es que si te vas a hablar, por ejemplo, del budaísmo, eso yo entiendo, corríjame si me equivoco, ahí sí las deidades no son tan, bueno, en realidad no hay deidades, sino que personas que trascienden. ok. Viene siendo el equivalente al profeta también, porque cuando tú vienes a ver el culto que tienen hacia ellos, no hay mucha diferencia del culto que hay hacia Jesús o a María o a la Virgen María. Pero en mi caso particular, yo escojo creer en Jesucristo más allá de la divinidad muchas veces que para mí siento forzada de todo este tema católico, como una persona que hay evidencia de que existió, porque la hay poca, pero la hay, y un tipo que fue lo suficientemente importante y lo suficientemente influyente en su época como para que el tiempo y la historia se divida entre antes y después de él. Fuera de que el Imperio Romano tuvo que ver en esto y toda la cosa, es una persona lo suficientemente importante y con un mensaje lo suficientemente poderoso como para que el imperio más poderoso
de su tiempo y posiblemente de la historia haya decidido cambiar de la manera en que lo hizo. Bueno, nuestra vida, en Occidente me refiero, casi muchas cosas, hasta el día que lees, y va en base a Jesús, va en base a la vida de Jesús. Nuestras festividades, la división de nuestro año. Hoy en día ya se va respetando muy poco esto. Es decir, yo creo que de las festividades que tenemos, que podríamos hablar de 3 o 4 épocas del año o momentos del año que son importantes y que se siguen respetando desde hace quizás 1000 años, o si no 1000, por lo menos 600 o 700 años, son la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Ya podríamos debatir si nació o no nació un 24 o 25 de diciembre. La Semana Santa, que nuevamente está en torno a la figura de Jesús. Y carnavales, que nuevamente el inicio de lo que es la época de Cuaresma cristiana y demás, tiene también que ver con la figura de Jesús y los Reyes Magos, pero en el Caribe, o no en el Caribe, en Venezuela como que no celebrábamos mucho el Día de los Reyes, fuera de que fuera un día no laborable. Sí, los Reyes Magos no tienen tanto impacto como lo tienen las otras festividades que sí se refieren. Los Reyes Magos también se refieren directamente al nacimiento de Jesús, ¿no? Pero las otras como que tienen mucha más importancia en la fe católica. Ahora yo los gringos, eso sí no lo he investigado ni me lo he preguntado, ¿no? Pero los gringos, a pesar de que son cristianos en sus ramificaciones que tienen, esas festividades, por ejemplo, de Navidad, la festejan más como con el Papá Noel que con el mismo Jesús. Con el Papá Noel como para la repartición de regalos, pero el concepto de Navidad y todo lo que gira en torno a ella va también es en torno o nace dentro del nacimiento de Jesús. Fue lo que pasa con Papá Noel también es un tema de mercado, de mercadeo, para venta de juguetes y toda esta derivación que siempre ocurre en Estados Unidos para vender más. Pues. Ahí entraríamos en el San Valentín, entraríamos en la Acción de Gracias, entraríamos en el 4 de julio y todas estas actividades que tienen ellos que son días comercialmente muy importantes. Por eso es la gran diferencia que hay entre ellos y Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que el Día de Acción de Gracias, es creo que uno de los días más importantes de ellos y nada tiene que ver con estas cuestiones. O el 4 de julio, obviamente, como el Día de Independencia, que también no tenemos nosotros, es más importante, no, bueno, no quiero asegurar eso, pero se refleja ante el mundo como más importante, más que las festividades cristianas que nosotros tenemos en Latinoamérica, que se basan prácticamente todas sobre ello. Porque yo quitando el Día de Independencia y los días que corresponden al Libertador, todo lo demás son festividades que tienen que ver con el cristianismo. Sí, es nuestra herencia también del colonialismo y de ese pacto de Estado laico o Estado más religioso que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Son fechas ya inamovibles. Aquí hay un poquito, aquí en Dominicana hay un poquito más porque hay un par de fechas relacionadas con la Virgen que también se respetan mucho y que son días feriados. Pero nuevamente volvemos al mismo punto. ¿Ok? No quisiera entonces irme sin abordar un tema que es el que siempre me acaba, o que siempre acaba siendo centro de discusión cuando tengo una conversación con cualquier persona religiosa. ¿Ok? Y son dos. Primero, las razones por las que no creo o por las que no practico. Sí respeto y puedo entrar en una iglesia y admirar la belleza del culto y respetar la solemnidad de la práctica, pero yo no lo hago. O no lo hago
con esa fe que solemos tener y que sé que tú tienes en un poco, en una mayor medida que yo. ¿Ok? Em, y la primera es que yo entiendo que la religión que sea que tú practiques te tiene que llenar. Ok. Eso en un primer estado, ¿ok? Y no deberías permanecer en un sitio del que tú no te sientes parte. Y digo esto y quizás alguien que me escuche y que me conozca de mucho más atrás va a encontrar cierta incongruencia, pero también como diría Teodoro Petkov, solamente los estúpidos no cambian de opinión. Y digo esto porque durante una época importante de mi vida, yo sí abracé la religión católica de una manera muy practicante a la figura de grupos juveniles, comunidades de vidas cristianas y este tipo de cosas, pero aún así yo nunca acabé de sentirme parte realmente y sin embargo fue una época de las más bonitas de mi vida, pero donde también cayeron en mis manos materiales, historias y gente también que me hizo descubrir una manera nueva de experimentar espiritualidad. Y cuéntame algo, en tu término de cómo estás de agnóstico, ¿nunca has sentido la experiencia de algo que te puedas explicar? Sí, sí, es que esa es parte de la clave. O sea, yo no es que me declare como no creyente, yo me declaro como no practicante. Sí, bueno, yo también vivir la vida sirviéndole a un Dios o siempre preocupado por que ser un Dios cuando la vida está llena de problemas, está llena de cosas que más allá de quererlos tener, lo que uno quiere es vivirlo. Y como está diseñada la fe en cierta medida para, por ejemplo, cristianos católicos, los judíos también tienen su, los judíos, los musulmanes, todos vamos y nos arrollamos hacia la Meca, o vamos y el sábado no podemos ni tocar nada, o cuando vas a la iglesia y es muy, muy, muy repetitivo todo, creo que hay gente que le termina no fastidiando, pero eh, puede que no le encuentre mucho sentido a eso, ¿no? Siempre diciéndote que Dios siempre está a tu lado, Jesús siempre está a tu lado, que tú quieras tenerlo, hablarle, que te escuche. 2000 años de ir a la iglesia, complicado. Sí, y yo entiendo a gente que sí lo haga y lo respeto y respeto mucho a la gente que desde su fe te sabe explicar por qué lo hace, te sabe explicar por qué ocurren las cosas y te sabe explicar por qué creen. Y respeto aún más, y esto forma parte también de conversaciones que he tenido en días recientes, respeto aún más la gente que desde esa perspectiva o desde esa realidad se atreve a experimentar otras cosas. Porque la experimentación de Estoy, otras cosas voy, es... voy a abrir la puerta que me va a tocar un testigo de Jehová ahorita. No lo hagas, no, no lo abras, no Bu- abras. por- Estoy tentado, no, vale. No, no lo creo. Ajá. Termina, disculpa. Ok, en ese sentido, yo respeto mucho a estas personas porque, sobre todo las que experimentan, las que se dan el lujo de experimentar, porque van a pasar dos cosas. La primordial o la que yo desearía es que reforzaran su creencia. Y hay gente que no se atreve, que directamente no es capaz de hacerlo porque siente miedo a que esto le haga cambiar y ahí es donde yo digo, bueno, entonces si tú sientes miedo a que esto vaya a cambiar tu manera de pensar, tu vocación, tu creencia, tu fe no es tan fuerte como tú crees. Y es a quienes yo de alguna u otra manera invito a que revisen. Y no hay nada malo en cambiarlo. Lo que nos demuestran las religiones es que hay mil maneras de experimentar el amor, mil maneras de entender la creación, mil maneras de explicar todas esas cosas que sentimos, que percibimos dentro de nosotros que no tienen una explicación científica.
¿Por qué tiene que ser solamente la tuya? ¿Por qué una sola tiene que ser la verdadera cuando en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, salvo por lo que estábamos comentando de Oriente Medio y todo el problema que está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza, todas las religiones están buscando lo mismo, todas las religiones están buscando tu salvación, todas las religiones están buscando que tú seas una buena persona con el prójimo, o casi todas. Bueno, con tu prójimo. Porque algunos, por ejemplo, ese problema que hay en Gaza, el prójimo no es prójimo, Y es ahí, enemigo. y ahí es un problema, porque prójimo deberíamos ser todos. Yo Y nunca he hablado con alguien muy creyente, eh, alguien que me trate de cuestionar o no sé tu experiencia, pero yo nunca he tenido la oportunidad de alguien que, no sé, trate de evangelizarme. Pero yo siento que si no somos capaces, si tu internet sigue fallando, pero creo que tu idea es que si no somos capaces de aceptar la crítica, es que nuestra base está muy mal, o nuestra base no es la no, correcta. si no somos capaces de convivir con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de convivir con un ser superior en ese caso? Es que es muy complicado, es una cosa que al final los que estamos aquí. Eh, Siempre, y es complicado pensar, como mucha gente seguramente que es atea, o mira cómo se murió mi padre, mira cómo sufrió, mira cómo sufren estas personas, mira cómo pasa esto, esto y aquello. ¿Dónde está mi Dios en este momento? Ok, Y claves para eso. ujú, Y nuevamente tiene que ser un tema de fe. Tú puedes tranquilamente expresar ese sufrimiento como que es necesario, como que es una respuesta, o en alguna otra religión pudo haber sido karma, en alguna religión pudo haber sido que se alejó del centro, pero la pregunta que yo hago, y esta vez yo sí voy a dejarla en el aire, es uno de los argumentos ateos por excelencia es el tema de esa dicotomía de la omnipotencia, en el sentido de que cuando tú preguntas si existe mal en el mundo, es evidente que sí existe. Existe mal y hay personas que practican el mal. ¿Ok? Yo estoy convencido de que nadie se levanta en la mañana, hoy quiero ser malo y hoy voy a ser más malo de lo que fui ayer. Yo estoy convencido de que a menos que tengas una enfermedad mental, nadie se levanta en la mañana con esa decisión. Pero mucha gente acaba haciendo el mal convencido de que lo que está haciendo es bueno. Solamente que no terminas de medir las consecuencias de esa, entre comillas, bondad que tú quieres hacer. ¿Ok? Hitler habrá pensado que estaba haciendo el bien. Los terroristas, cuando se inmolan, pensarán que están haciendo el bien desde sus creencias. Pero eso nos sí, lleva a esa paradoja de la omnipotencia, que en su precepto original quiere decir que si Dios es omnipotente, entonces puede hacer la piedra más pesada del mundo, una piedra que incluso él no pueda levantar. Y eso es una paradoja. Pero a mí me gusta adaptarla al punto de que si existe el mal y Dios es todopoderoso, entonces Dios permite el mal. ¿Ves ahí la incongruencia? es que no habría otra explicación. No habría otra explicación es que estamos tratando de entender algo que no podemos entender. La hay. Y una persona religiosa que crea en este Dios, una persona religiosa que practique esa fe en particular, te va a decir que no, que es que el mal existe porque tenemos libre albedrío y es el hombre el que decide alejarse de Dios. Pero yo vuelvo otra vez al mismo punto de que si existe el libre albedrío y ese libre albedrío nos los dio el Dios creador, entonces indirectamente también está permitiendo ese mal. No lo está creando, pero lo está permitiendo. Entonces, o no es omnipotente o le interesa el sufrimiento. Qué complicado.
Eso es un argumento que yo siempre le dejo a la gente que es profundamente religiosa y como para sembrar una chispa que, vuelvo y repito, desde la intención de que refuerce sus creencias. Porque nada hacemos departiendo siempre con las mismas personas con las que nos vemos en el culto religioso, todos los sábados, todas las semanas, y no salimos de esa caja. No salimos a hablar con el tercero que no cree como yo, que no interpreta el mundo como yo, que no interpreta o que no vive la espiritualidad como yo y como yo Manuel y como yo tú que nos estás oyendo y como yo a ti que te está llegando este mensaje. Eh, es la pregunta que yo le hago a todos como para empezar a pensar. Y es una de las primeras preguntas que a mí me llegó cuando empecé a caminar el camino de salida, cuando empecé a buscar esa puerta de salida y esa puerta de buscar mi propia manera de entender la espiritualidad. No allá la religión, porque la religión cada quien la va a entender de la manera en la que la vaya entendiendo, pero el precepto judio-cristiano básico de que todos tenemos a Dios dentro de nosotros, me lleva a mí a pensar de que no necesitamos de una estructura, no necesitamos de que alguien nos diga qué hacer o cómo pensar, cuando está dentro de nosotros ser buenas personas. Bueno, pero al final, ay Dios, al final, eso que tú dices lo hacen nuestros padres. Al final, quien te diga un cura, un rabino, etcétera, 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 que lo están haciendo es porque me imagino que deben hacerlo, porque si no existiera esas cosas, bueno, yo no sé qué hubiera sido de América o de la convivencia de la gente, ciertas maneras de ver la vida, entre ellas la religión, Mira, hay, pero es muy como pensar que hay un Dios, o sea, sí lo hay, bueno, yo creo que sí lo hay, pero tratar de entenderlo, tratar de pensar como él pensaría, o como te dije al principio, si tenemos libre albedrío, ¿qué sentido tendría saber que hay un Dios y que hay el cielo, que hay infierno, que tú te debes comportar de cierta manera o que tú servir al Dios? Porque ahí ya se acabaría eso. O sea, hay personas malas precisamente porque tenemos la opción de decidir cómo va a ser nuestras vidas y cómo creemos que deben ser las cosas. Pero si existiera un Dios y sabemos que está ahí y nos está viendo, yo creo que, mira, o sea, no, ni cortaríamos el pan. mira, en mi percepción, yo me gusta pensar que él se divierte. Y Chuito se divierte cuando tenemos este tipo de conversación. Porque mira a los humanitos que desde sus tres dimensiones y desde su manera tan básica de entender su realidad, están discutiendo estas cosas cuando yo los estoy viendo desde arriba y sé que esto no es así y los estoy esperando aquí para demostrárselo, ¿no? Y como referencia, hay, digamos que tres corrientes literarias o tres dogmas, o no sé cómo decirlo, al final del día son tres autores, que son los que me hicieron también salir de la caja, fuera de experiencias que fui viviendo que son un poquito más privadas, pero quisiera dejar la referencia de los libros para que quien quiera pueda ir a revisarlos, si bien no leerlos, porque uno de ellos sé que está complicado de encontrar, y es el primero que es A la sombra del Vaticano de Marcelo Pestarino. Y este libro fue el primero que me cayó dentro de esa búsqueda en el que el personaje principal es un filósofo al que la Iglesia Católica le encarga definir el alma como ese concepto dogmático y el pana se pone a leer la Biblia de cabo a rabo y no consigue ninguna referencia al alma. Y ahí entonces él empieza a cuestionarse tantas y tantas cosas. Entonces, mi problema con la Iglesia Católica nace en ese momento
en el que, mira, y si esto es verdad, y si este personaje o este autor en este sentido tiene razón. Y ahí abrí también el hoyo de una madriguera de conejo que me fue llevando a una u otra cosa y venga, yo hoy como persona siento que puedo ser o quiero yo considerarme en mi propio sesgo que soy una mejor persona de la que pude haber sido de haber seguido esa corriente que traía. Si no, y si no es nuestra religión, si no es otra, es un tema tan complicado. Por Sí, eso me parece tan interesante el budismo, ¿no? Porque el budismo no lo toma, o sea, lo toma, obviamente es el plano espiritual, pero empieza el plano terrenal, ¿no? y es El primer posible, Buda, yo me renuncio a todo, yo sé que tengo sufrimiento y sé que voy a sufrir, y mi meta es salir del el sufrimiento que es la vida terrenal y abandono todo por tratar de convivir, ¿no? Pero, pero no lo toma desde el punto de vista de un Dios, sino que nosotros mismos podamos llegar al nirvana y trascender a otra cosa más allá de lo que tiene la vida para nosotros. y posiblemente llegará un momento en el que yo llegue ahí y no lo sé, porque ahora estoy en otra onda, estoy en algo más de filosofía estoica y entendiendo y queriendo aprender un poquito todo lo que como ser humano y como ciudadano y como persona me puede aportar el abrazar esos conceptos. Pero cuando hace la pregunta de por qué esa, es decir, mejor dicho, cuando hace la pregunta yo quisiera entender tu pregunta de por qué abandonar y no adoptar otra. Y creo que Ujú. ninguna de las occidentales que ha estado a mi alcance me ofrecían lo que yo internamente estaba buscando. Porque yo salgo también en parte mm, en rechazo a unas jerarquías y unos dogmas de los que no creía. Y cuando empiezas a buscar dogmas en otro y cuando empiezas a buscar esas similitudes o esas estructuras en otras, te das cuenta que al final son todas bastante parecidas. Al menos las que yo tuve a mi alcance en ese momento. ¿Ok? Y O sea, a ti aprovecho. te molesta lo que le molesta a la mayoría de la gente, que es la iglesia. Sí, el problema es que para mí experimentar la religión católica por fuera de la iglesia es impracticable. Eh, no, yo no lo hago así porque yo soy una persona que practico eso sin estar yendo a la iglesia. O sea, soy un no practicante, obviamente, pero sí creo y creo que todo se basa en eso y creo que probablemente las primeras personas que, que empezaron a pensar así, al final fundaron las religiones o las iglesias o todo lo demás, pensaban que sí, que el camino tiene que ser este. Yo creo que estos valores son los correctos y yo creo que debo que actuar de esta manera para, claro, todos con sus matices, ¿no? Porque no puedo decir que las otras religiones actúen igual que las católicas, pero que todos quieren que se les respete, como tú dijiste también al principio, la base de todo eso, eh, y que haya una evolución del ser humano, haya convivencia, tengas hijos, vivas la vida. Y yo creo que al final eso es lo que planteaban todos, ¿no? Hay quien no, porque es una realidad que hay personas más allá de lo que ya hemos hablado en otros podcasts que viven de vivir de los demás. Hay personas que de verdad, yo por ejemplo, cuando veo a una persona con discapacidad me da una impotencia infinita. No, no por sentir lástima ni nada parecido, sino porque esta persona que pudo vivir ciertas cosas fue condenada desde el principio, y son cosas que no entiendo, mientras las personas que de verdad están haciendo el mal y están vivitos y coleando. Yo esas cosas a veces yo no las concibo y me da bastante impotencia porque al final en esas personas puedes ver que no
no puede haber unos indicios de maldad real. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Te refieres a las personas que tienen algún tipo de incapacidad o de movilidad reducida o a veces hay incapacidades mentales, este tipo de cosas, que durante un tiempo fueron castigos o durante un tiempo y hay personas que todavía hoy quieren pensar que eso fue un castigo por algo y para mí eso está súper alejado de la realidad. O sea, son personas que les ha tocado vivir una realidad. Eso yo no lo comparto. Ujú. Yo lo comparto. Mira, destroza mi alma y no, no, ya, o sea, ¿para qué vas a ser una persona que, si en ese caso reencarnó porque hizo algo, creo que eso es lo que tratas de decir, se portó mal o hizo algo indebido, o blasfemó, o lo que tú quieras, porque obligas a una persona que en realidad no tiene ni conocimiento de nada, ni culpa de nada, en cierto término, a vivir eso? Eso es un castigo que yo no le veo ningún tipo de sentido. O sea, para mí, tírame al infierno y ya. O sea, no, no por menospreciando a esas personas, sino porque no pueden vivir la vida plenamente y en ellas veo precisamente eh, que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, que no hay ninguna, o sea, pueden hacer cosas que sean malas, pero desde la inocencia. No tienen maldad pura en su interior ni de cerca. Entonces, ¿para qué me vas a poner a vivir a alguien de esa manera por un supuesto castigo? Bien que me venga con esa película, o sea, aléjate de una vez. Y es gente que nace con eso y desde mi experiencia personal, la gente con síndrome de Down son los seres humanos más hermosos que hay sobre la Tierra. Que a nivel de sentimientos, a nivel de inocencia, a nivel de bondad, es una cosa que solo experimenta quien pasa realmente tiempo con ellos, como yo tuve, gracias a Dios, el universo, el arquitecto, el creador, la gracia de experimentarlo y es algo, una de las experiencias de vida de las que estaré eternamente agradecido. Sin embargo, yo he escuchado gente que me ha dicho de la que he escuchado, él está así porque Dios lo castigó. O a él No, no, no. o a su familia. Y ahí es donde, epa, ya va, párame eso ahí. Lo que estás diciendo, no lo comparto, piensa tú lo que te dé la gana, porque sí, en medio del tema que estamos hablando tienes libre albedrío, pero eso no es así. Mira, y eso te refleja las personas, no solo por las personas con síndrome de Down, sino por los padres o las familias de esas personas que tú muchas veces los ves y independientemente de lo fuerte que es la labor de tener un hijo así, no me puedo ni siquiera imaginar eh, cómo puede ser en cierto modo difícil tenerlo. Bueno, de hecho, en el edificio donde yo vivía había una persona que tenía un hijo con una discapacidad muy, muy fuerte, tanto que, o sea, no tenía que vivir acostada. Era una persona muy, muy joven, desde que nació tenía que vivir acostada y yo veía a sus padres, de hecho, si mal no recuerdo, eran evangélicos. Nunca los vi, eh, ¿cómo te explico? Molestos o viviendo una desgracia o así que le faltara atención a la niña por eso. O sea, todo lo contrario, y yo creo que si de verdad existe el cielo, o sea, no hay forma de que esas personas no puedan entrar. Entonces, eh, hay cosas, yo no puedo creer que eso sea un castigo y un castigo en los padres, en cierta manera, no me malinterpreten. Bueno, tiene que ser otra cosa, yo no la puedo entender. Si vamos del pragmatismo, o sea, somos unos seres, no hay Dios y evolucionamos así y algunos nacen así por ciertos defectos genéticos, por decirlo así, pero como un castigo, nunca. Eso no puede ser un castigo, Y para es, nada. y es que no tiene ningún sentido pensarlo así, honestamente. Pero hoy en día todavía hay gente que lo hace y que lo hace de una u otra manera abrazando a la religión. Y aquí es donde voy a
mi segundo autor, que no sé si es mi autor favorito. Yo el hábito de la lectura lo tuve durante mucho tiempo y ahora de hace un año o dos para acá lo estoy retomando. Y no sé si es mi autor favorito, pero es el autor del que más contenido he leído, que es JJ Benítez. Y JJ Benítez es un personaje muy extraño. No llega a darme miedo como lo hace Stephen King como Ese no persona. es el de los ovnis, Ese es el de los ovnis. Pero dentro que comenté el de, otro día. exacto, dentro de su literatura él es ufólogo, pero de su literatura el grueso en contenido y en rentabilidad es toda la serie de Caballo de Troya que van por el libro 11. Yo estoy empezando ahora mismo el décimo y explora, al menos durante los primeros 9, explora un Jesús que es ficción y tú sabes que es ficción, pero te presenta un personaje tan hermoso y a la vez tan alejado de lo que a mí me enseñaron, que me hizo ya, ok, mira, esto no es para mí. Y por eso yo le digo Chuito, porque es un personaje tan hermoso, tan humano, tan de bondad absoluta, que te hace experimentar la espiritualidad desde un punto de vista muy distinto. Volviendo al punto de que es un personaje de ficción, pero partiendo del punto de también que no sabemos si lo que está en la Biblia todos fueron, o la mayoría fueron personajes de ficción, ¿no? No, no lo sabemos. No. Hay gente que te va a decir que sí, que tiene la certeza, hay otros que te van a decir no hay suficiente evidencia más que los evangelios, más que los apóstoles, que el primer papa, San Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que siendo verdad o no siendo verdad, si lo fue, increíble, y si no fue verdad, o sea, si no existió, lo que deja es en realidad los valores que como personas deberíamos tener todos, más allá de lo que queramos creer. Yo creo que los valores morales, los valores, al final no hay forma de tú no creer que las cosas tienen que ser de cierta manera cuando tú experimentas el dolor. No sé si me explico. Si tú, Sí, sí, sí. A ver, no hay otra eh, forma de verlo. eh, la religión puede servir y debe, en mi juicio, servir para canalizar esos dolores, para que te sirva de base de sustento para que cuando tú estés en una situación como la que tú estás comentando, me sirva de alivio, me sirva no solo desde la promesa de la vida eterna que tienen tantas religiones, desde la promesa de que no estoy solo, de que estoy acompañado, de que aun cuando no lo entienda dentro de mi percepción de tres dimensiones de la realidad humana, eh, voy a poder entenderlo cuando trascienda y es una promesa que tienen muchos. Unos la tienen en la figura de un cielo, mm, como la judeocristiana, otros la tienen dentro de la figura de un cielo con tantas vírgenes, otros las tienen desde un nirvana, otros la tienen desde una reencarnación, pero en su gran mayoría no conozco yo una religión que no te plantee la promesa de vida eterna. Puedes verlo como una técnica de mercadotecnia o no, mm, pero están ahí. ¿Ok? Creo que muchos de nosotros en algún momento abrazamos una religión en base también a esa promesa. Y me lleva esto al tercer autor que es Christopher Hitchens, que te dice que si bien la religión es una cantidad de preceptos y fundamentos eh, filosóficos y de convivencia, tú puedes ser una excelente persona sin necesidad de practicar una religión. De la misma manera que puedes ser una porquería de persona practicándolo. Y él te habla ahí también y te saca una cifra no recuerdo ahora, creo que es en el libro, él tiene dos libros principales, que es Dios no es bueno y Dios no existe, en el que te saca una cifra de toda la cantidad de muertes y de guerras que han habido por causas religiosas. Al final, Uf, al final todo es poder. Y hoy en día las guerras son más
por poder económico, pero eso es desde hace unos 30, 40 años para acá. Antiguamente, pues incluso la Segunda Guerra Mundial nace o se fundamenta buena parte de ella en el antisemitismo, que al final del día es una causa religiosa o antirreligiosa, si lo quieres ver por ese lado. Sí, la guerra de hoy en Gaza también es religiosa y no sé si en el momento de que Oriente y Occidente entren en algún momento en guerra, por decir con los chinos, no precisamente deba ser una razón de religiosa, pero sí de poder, identidad y costumbre. Al final es la religión más allá de eso, como tú dices, que mucha gente se adhiere a ella o tiene algún tipo de fe con respecto a eso por la promesa de la vida eterna. La realidad es que no sé si al principio, mira, cómo ganamos feligreses, cómo evangelizamos gente o cómo hacemos que la gente sea coherente con nuestras ideas y nuestros valores morales si no planteamos estos escenarios. Yo lo veo como una posibilidad, pero al final de nada sirve creer en algo superior si tú en tu vida no te comportas como debería ser, porque al final todos somos pecadores en ese caso, todos hacemos malas acciones. A mí me impresiona mucho, desviándome un poco del tema, cuando tú ves, no sé, canales como National Geographic, esos canales que graban la vida animal, como tú ves al león comiéndose a Bambi, ves a la serpiente comiéndose el conejo, y dice, pero qué violencia tan... Y nosotros somos así de violentos también, porque no vamos a negar que procesamos animales como si fueran caramelos. No, Pero en ese punto tú dices, o sea, ¿qué sentido tiene el término de la religión en base a todo esto? Si no hay nada más cruel que ver un tiburón o un león desmembrando a un venado llorando. O sea, y eso lo estaba hablando con otra persona el otro día, de tú, si tú, que uno tal vez ves eso y bueno, sí, mira, el leoncito comiéndose al venadito. Pero si tú ves a un tigre comiéndose un gato o un perrito y tú tienes afecto por tus mascotas, la imagen es tan desagradable de acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita, que todo se basa en dolor y amor, porque el dolor viene de precisamente de sentir afecto, de sentir amor, que, que te explica muchas cosas, creo yo, ¿no? sí, al final del día también, si bien hay especies que se matan entre ellos por un tema de poder, como los leones y tal, el ser humano es el único ser vivo en el planeta que mata de manera sistemática a su propia especie y que busca cada día más técnicas más eficientes y más tecnificadas para su cometido. Entonces, si eso es si un león que se está comiendo un venado, un tigre que se está comiendo un venado es cruel, porque lo vemos desde la perspectiva humana de que el venado es un ser adorable, ¿por qué no hacemos eso con los mismos humanos? Y peor aún, ¿por qué hay gente que dentro de su religiosidad abraza eso como bueno o cree que eso es una buena acción? Entonces, a nivel de religiones como tal, si analizas la historia y retrotrayéndonos nuevamente a lo que es la religión católica, con las cruzadas pasaba algo muy similar. O sea, las cruzadas están muy romantizadas, pero en muchos casos fue una masacre. La Inquisición española fue un periodo terrible de la historia en el Y por que una tierra, o sea, todo eso fue por una tierra, las cruzadas solo fueron por la tierra prometida. fueron por la tierra prometida. El tema de las reliquias y del Santo Grial para mí fue simple mercadotecnia. Sí, sí, todo, al final, todo se basa desde tiempos inmemoriales, desde que la religión es religión, eh, todo se ha basado en eso, en poder, tierras
y controlar. Bueno, de hecho, los cristianos controlaron gran parte del mundo por mucho tiempo. Hoy en día todavía, estaba revisando algún dato por ahí antes de empezar a grabar, estamos, o en el mundo, la religión católica está en torno a los 2.000 millones de practicantes. Que volvemos al punto de que, o abro aquí la ventana de que si eres, el católico es realmente practicante, en su mayoría yo entendería que no. No, no. Porque para Tanto como un tú, musulmán, no. exacto, porque es O que un judío. para Bueno, un tú, judío que no respete el sábado, que no se hace nada, es bastante raro. es bastante raro, no es necesario que sea tan ortodoxo, pero para mí de las religiones occidentales monoteístas, la judía es la que en cierta manera más respeto, porque es la que se ha mantenido más intacta a lo largo de mucho más tiempo. Después posiblemente la musulmana, pero es una religión bastante más joven. Eh, pero eh, creo yo que la feligresía católica es tan abundante en parte porque es una de las religiones que es más permisiva, o de las religiones con las que yo he tenido contacto cercano. Volvemos al punto de que alguito, un poquito la judía, pero las tres que mencioné al principio, es la más permisiva. Es decir, tú puedes pasar un año sin ir a la iglesia y vas un día y es bonito que te reciban como uno más, pero no es exigente en ese sentido. Cuando en catolicismo, cuando vamos a hacer la primera comunión, nos dicen que es un deber del católico asistir a la misa todas las semanas. Y si no puedes el domingo, te excuses y lo hagas cualquier otro día de la semana. Y hay misa todos los días. ¿Por qué no vas? Yo sí veo que no entiendo, la verdad no entiendo, a ver su explicación lógica, el antisemitismo que hay con los judíos o que los musulmanes tienen con las otras religiones. Los musulmanes sí, sí lo entiendo porque al final dicen que tú eres un, ¿cómo es el término? Un infiel. Un infiel. Pero con los judíos es una cosa que, o sea, los católicos en algún momento fueron barbáricos y hicieron cosas horribles, pero en este punto, a día de hoy, tú probablemente no vas a ver, a menos que sea una persona bastante complicada y loca, que un católico diga, mira, este hay que matarlo porque no, este no va con nosotros, o no ese antisemitismo. O sea, tanto lo que tú dices que es permisiva con el mismo feligrés, es permisiva con las otras religiones y las otras maneras de pensar. En cambio, los judíos, la cosa es una cosa que hay que acabar con ellos, o sea, hay que exterminarlo. Y Y yo, bueno, es un tema raro porque han estado demasiado tiempo en esa temática. O sea, es famoso el holocausto, pero antes del holocausto ha habido antisemitismo durante mucho tiempo y en mi percepción el único pecado, si lo podemos llamar dentro de este contexto así, de los judíos, es que son exitosos. Son exitosos en lo que hacen y no son exitosos en lo que hacen precisamente porque profesen esa religión o porque su Dios, entre comillas, sea más benévolo que el resto, sino sencillamente porque tienen un estado mental y tienen una camaradería, una red de apoyo importantísimo. O sea, si yo soy judío y conozco a otro judío, en cualquier otra parte del mundo, él es mi hermano y sin importar su raza, sin importar su condición económica, sin importar nada. Y eso no pasa muchas veces. y que no hay, o sea, si hay vertientes en el judaísmo, que ahora mismo en Israel hay ciertas facciones según vean su propia religión, pero no hay cosas, perdón, no hay cosas tan marcadas como en el Islam, por ejemplo, los suníes y los chiitas. La Sí, cosa, todos vienen de, al final el problema entre ellos es tan, no me vayan a matar por lo que voy a decir, pero es tan básico como que de quién hereda el profeta Mahoma a quién hereda ay, ¿cómo lo decirlo? O sea, su propia religión. Y la cosa es que tú ves que se detestan, sí, viniendo del mismo lado.
viniendo de la misma raíz, porque si tú me apuras, son demasiado similares. O sea, la religión judío-cristiana con la musulmana son bastante similares en el sentido de que, mira, creo un solo Dios, tengo un profeta principal, me comporto o tengo unos preceptos y unos cultos más o menos similares, pero si bien el judío en este punto está demostrando ser un poco más beligerante, yo desde mi ignorancia lo veo como que es más defensivo y siempre ha tratado de mantenerse de una manera un poco más defensiva y no tan agresiva como los musulmanes. Bueno, lo que han vivido es bastante complicado. Hay gente que va a decir ya con el tema de Palestina y Israel, pero si tú te pones a ver, Israel poco a poco ha ido forjando alianzas de paz con países vecinos, pero hace no mucho tiempo Israel era un territorio que todo a su alrededor quería, o sea, una cosa es que tú te puedas llevar mal como se lleva Estados Unidos con China, bueno, o con Rusia, o bueno, no somos amigos, pero tampoco somos enemigos a muerte que nos estamos esperando en la bajita. Y otra cosa es tener un territorio y una ciudadanía que alrededor de todas tus fronteras y un poquito más allá, y después de todo lo que ha vivido y perseguido a lo largo del mundo, porque eso lo han perseguido en España, en Alemania, en Francia, en Italia, lo persiguieron todo el mundo. Que tú tengas alrededor, hasta hace no mucho, enemigos que quieren verte exterminado, que no quede ni uno. Y lo que venía del Islam, el Islam de paso que viene de la misma raíz del judaísmo, del profeta Abraham, y ya después cada uno tomó su camino, pero es que en el mismo Islam, al provenir ni siquiera de la misma raíz, sino del profeta que a los dos al final se divide en, como dije antes, en quién es el digno heredero de Mahoma, son enemigos completamente. O sea, lo de entre Arabia Saudita e Irán ahí, o sea, se detesta. Sí, y yo, nuevamente, partiendo desde mi simplificación habitual, es un pedazo de tierra que primero tuvieron los judíos y que si estamos entendiendo que Alá está en todos lados y que Yahvé está en todos lados y que Dios Padre está en todos lados, ¿qué me importa un pedazo de tierra? Y si no me, y si me importa el pedazo de tierra, los judíos fueron los primeros que estuvieron ahí y los primeros que edificaron el primer templo de Israel fueron los judíos. ¿Eh? Búscate otro pedazo de tierra que tierra es lo que tierra es lo que sobra. Sí, el primero y después creo que fueron los babilónicos, si mal no recuerdo, que lo destruyeron, después los persas lo dejaron volver, después la invasión, ahí estaban los cristianos, los musulmanes, al final es una tierra que pelean tres, ¿no? Aunque no veo que los cristianos estén tan decididos a explotar todo por ella, Hoy, pero lo pero hoy estuvieron. lo tuvieron, sí, las cruzadas. Eh, pero al final te das cuenta de lo que puede hacer el ser humano por la fe, porque al final todo es la fe de que ahí es donde de verdad está la tierra que el Señor, Dios mandó al profeta a ocupar. Y ese es el argumento que Hitchen y muchos ateos defienden. Entonces, y que en esa parte yo como agnóstico sí abrazo, o sea, si es, Cual que Abraham estaba loco. no, no, sino que si está dentro de nosotros, o si tú quieres creer que está dentro de nosotros, no importa dónde tú te encuentres. Y al final, los mismos, sobre todo los judíos y los musulmanes, son quienes más finalmente lo demuestran. Mira, yo estoy en cualquier, sobre todo los musulmanes, yo estoy en cualquier parte del mundo y a la hora a la que yo vaya a orar, yo voy a orientar mi cuerpo hacia la Meca y voy a estar apuntando hacia allá y voy a estar practicando mi religión y haciendo las cosas buenas que va a tener mi religión independientemente de dónde y con quién me encuentre. El, el- Al final el tema de todo esto es que siempre va a existir el bien o el mal, dependiendo
la posición donde estés, tú vas a elegir cuál es el que está bien y cuál es el que está mal. En cada acción de la vida. Si a un vegano le comes carne en la cara, probablemente tengas un problema. Entonces, Sí, al bueno, final, sí, o sea, al final obvio. todo se reparte, que la guerra nunca va a terminar y siempre va a haber algo por lo que, por lo que discrepar. Y el humano es así, no hay forma de cambiarlo. Lo importante es que, bueno, siempre los buenos sean más, porque en el momento que los malos sean más, es, es que la guerra parece que el dios, el dios Ares eh, la mandó. O sea, no hay forma de creer que Dios no la ve como algo tal, no necesario, porque no lo puedo ver así, pero no hay forma de que eso algo se termine nunca. Yo creo, yo veo los pacifistas o las personas que creen, no, pero yo creo que en algún momento todos seremos capaces de llevarnos bien con el otro y no sé qué cosa. Yo creo que eso nunca va a llegar a menos de que, no sé, extermine uno al otro completamente. Ah, Nunca va a pasar. Antonio, creo recordar que es Antonio Pérez Reverte, que es un reportero de guerra, tiene ya 70 años y tendrá quizás, qué sé yo, 40 o 50 vinculado en cualquier cantidad de guerras importantes que han sucedido en este tiempo que lleva él de activo. Internaliza y entiende la naturaleza del ser humano y la naturaleza de la guerra como algo intrínseco del ser humano. O sea, está en la naturaleza del ser humano pelear contra otro ser humano. El problema está es cuando nos disfrazan esa pelea de poder dentro de una religión. Bueno, es que muchas veces las causas son religiosas, ¿no? Pero al final es eso. Al final es cada uno se pone en su posición creyendo lo que mejor le parezca o sea, si tú crees que alguien o tienes la certeza de que un conjunto de personas invaden otra tierra, esclavizan a unas personas y le quitan sus recursos por cosas de poder, porque eso me pertenecía, como puede pasar próximamente con China y Taiwán, Ujú. eh, no puedes creer que no hay bien ni mal dependiendo del punto donde te pongas. Si te pones en la China continental vas a decir, eso es bien y eso es mío, y si te pones en la posición de Taiwán vas a decir, no, en realidad quienes estábamos primero somos nosotros y toda la China debería ser nuestra, o dejarnos independizarnos, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el punto del bien o el mal, como tú bien dices, porque el hombre o el humano o la mujer nacieron para estar en conflicto muchas veces, es imposible que eso se acabe nunca. Yo no creo que eso nunca vaya a acabarse. Es imposible que tú puedas estar de acuerdo, por ejemplo, con Corea del Norte y quitando el hecho de que de cómo es el gobierno y cómo tiene el sistema, no creo que los norcoreanos sean malos, pero desde su punto de vista el enemigo es Estados Unidos, hasta el más chiquito, y hasta que no ven algo diferente, porque no pueden salir de ahí, van a seguir creyendo eso, y eso siempre va a generar conflicto, y en el caso de las religiones siempre va a generar conflicto, porque es así. Ahora, yo creo que si los musulmanes, en este caso, los radicales, no estoy diciendo que los musulmanes sean malos, no me malinterpreten ni nada parecido, estoy diciendo los radicales que están en este tema que generan estas cosas como el terrorismo, fueran contra los cristianos, se le complicaría mucho la cosa por la cantidad de gente, ¿no? Pero los judíos, yo no entiendo el ensañamiento con ellos. Bueno, aparte que son pocos, pero no entiendo el ensañamiento más allá de la ocupación o la fundación del Estado de Israel, pero desde hace tiempo, cuando ni siquiera tenían Estado, era vamos a buscarte porque, o sea, el holocausto fue, y yo no creo, ay, que no consigo gente que ahora niegue el holocausto. O sea, hay gente que lo hace. Y yo digo, no vale, pero ¿para dónde vamos? Podemos tener un episodio también de la Segunda Guerra, pero hablando de Holocausto, es absurdo que hoy en día se haya negacionistas del Holocausto cuando
es el fenómeno o el delito mejor documentado posiblemente de todos los tiempos. Y además de mejor documentado, documentado por quienes lo practicaron. El material, todas las imágenes que nos llegan, tanto en audio como en fotografías que nos llegan de ese exterminio, fue hecho por quienes lo practicaron. Mira, eso no Los nazis. fue, sí, no fue un reportero de guerra un espía que se metió en los campos de concentración a ver qué fotos tomaban. No, 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 ellos estaban documentándolo porque era el material que le tenían que llevar a sus jefes y a sus superiores. Porque, claro, porque ellos creían que estaba bien, como está pasando ahorita en Gaza, está pasando algo parecido, que ellos mismos, bueno, ellos siempre lo han hecho, decapitan gente en video, hacen lo que les da la gana, pero que ellos mismos documentaron cómo hicieron la masacre de hace poco en Gaza, y hay gente que no condena eso, independientemente de que tú puedes estar a favor de los palestinos, ¿por qué no estarlo si ha sido un pueblo oprimido, etcétera, etcétera, etcétera? Pero tú no puedes estar a favor de eso. O sea, tú no puedes aplaudir que alguien diga, mira, papá, mira, aquí te mando, mira cuántos judíos maté. O sea, ya es un tema que sobrepasa y que, como lo hicieron los nazis, ellos mismos te muestran las pruebas y ahora están jugando también con la desinformación de, de lo que hablamos el otro día, como el bombardeo o gente que tú ves en un video con las armas diciendo que hay que matar a los judíos y ves al siguiente video es la misma persona y está llorando porque los atacaron. O sea, la cosa es si los nazis hubieran tenido el nivel de mercadotecnia que hay ahorita, no, no sé si hubieran seguido todavía. O quizás hubiesen ganado. Por eso. Ahora bien, ya creo que el argumento está bastante claro, nuestras posiciones están bastante claras. No sé si ir cerrando, no sé qué te parece. Voy a tener que editar un par de cositas por los problemas técnicos que tuvimos, pero no sé si es porque estoy bebiendo una bebida espirituosa en vez del café habitual, que siento que este episodio no da como para dividirlo. Creo que quien lo quiere ir escuchando por partes puede ir pausando y escuchando más tarde, pero no lo sé. Ahora, cuando lo vaya pensando en frío durante la semana, veré si divido o no. Pero lo que quiero decir es que se nos alargó y creo que podríamos seguir hablando mucho más, pero la idea está clara. Sí, yo creo que podemos hablar horas de este tema, pero que no hay mucho, o sea, podemos hablar de la historia, las comparaciones con cada uno por uno, hablar de todo, por ejemplo, hablamos muy poquito del hinduismo, hablamos muy poquito del budismo, eh, pero creo que no tendría sentido porque creo que este podcast fue más para, no sé, para desalojar, podemos hablar de exorcismos que no hablamos, eso hubiera sido interesante. Eh, pero creo que es más para alguien con otra persona hablando de lo que le parece y que no le parece. Y si a alguien le sirve y le gusta, yo creo que misión cumplida, porque nadie al final va a tener la razón sobre este tema. Y creo que más allá de todo, nos centramos bastante en los valores, que al final es lo que debería definir la religión de alguien, si que, o el patriotismo de alguien, o ser como persona, más allá de cualquier cosa. Al final del día, la religión te va a trazar una guía moral. Y si tú me apuras, yo siento que esa persecución de ser una mejor persona se va a conseguir de una manera más sencilla, de una manera más contundente, si tú practicas alguna religión. Pero si la practicas bien desde la bondad, la tolerancia, la aceptación de las diferencias. Sí, bueno, y también hay valores que no hablamos y deberían abrazarse, pero por ejemplo, o la familia. La familia, para mí la familia, como tú lo sabrás, es lo más importante Ujú. que pueda haber en la vida y creo
que esto en esta generación se está perdiendo de largo, de calle. Y yo creo que no decirle un valor moral, pero la gente que se pierde de hacer una familia, no, porque el hijo, que qué fastidio, que vamos a abortarlo, o sea, creo que si no vinimos a la vida para eso, y cada ser vivo viene a la vida para eso, ¿no? Tú no ves un tiburón por ahí, "Ah, voy a pasear por ahí toda mi vida y ya". O sea, estamos hechos genéticamente para eso, que es más fuerte, más complicado no hacerlo, pero creo que no hay un sentimiento más bonito de tener a gente que comparte no solo sangre, sino un vínculo que nadie podrá quitar nunca. Para mí no es necesario practicarla para sentirla, pero respeto todo aquel que desde su ejercicio se convierta en una mejor persona. Y valoro mucho el esfuerzo que muchos hacen, no Claro, pero solo en no, no, practicar. no hablaba de las religiones, Ok. sino en los valores que, como por Mm. ejemplo es el familia, sino que se está perdiendo, aunque pueda ser practicante, la gente como que ya no le interesa. Es lamentable y a raíz de eso tenemos la sociedad en parte que tenemos ahora. Pero dicho esto ya, yo creo que es momento de irnos despidiendo. Practiquen su religión, experimentenla, vívanla y si no quieren hacerlo, por lo menos respeten al otro, respeten al ser humano que tienen al lado y traten ustedes desde su propia realidad y desde sus propias creencias o increencias ser una mejor persona. Yo planteé ahí tres autores que para mí fueron determinantes. Busquen esa respuesta si usted se siente vacío en este momento, si usted siente que está practicando algo que no le llene, busque las respuestas en otro lado. Porque al final del día, al menos como yo lo entiendo, Dios es amor y lo podemos conseguir de la manera que sea. Y todas las religiones van a apuntar hacia el mismo punto. Independientemente de cómo sea la promesa de vida después y cómo sea lo que nos están planteando para luego y la manera de practicarlo, eh, creo que el amor tiene que estar presente en cada espacio de nuestra vida y hacer con amor todo lo que nos propongamos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo Sí. creo que en este no voy a plantear ninguna pregunta porque la pregunta en este caso tiene que ser de cada quien, pero sí, ábrele la puerta a tus testigos de Jehová, por favor. No, vale, mentira. Necesitan computar esas horas. Vive tu vida, sí, vive tu vida, ten los valores morales que creas, disfruta tu familia, trata de formar una, te lo dirá Manuel, te lo diré yo, de verdad que hay personas que uno nunca olvida, que lo quisieron como un nunca, que lo quieren como nunca, que te lo dirá también Manuel, un hijo debe serlo. Yo tengo la gracia de tener a uno todavía, pero un hijo debe ser una experiencia completamente que si no la vives no vas a saber cómo es. Eh, ten valores de lo que está bien, de lo que puede estar mal, convive con tu otra persona, pregúntate, ahora sí hago la pregunta, pregúntate si de verdad, si Dios existe. Ten en cuenta que nunca vas a tener la respuesta de lo que es o lo que no es, o de por qué lo hace o por qué no lo hace. Lo importante es que estés complacido con tu vida, que hagas lo correcto y vivas tu vida, porque al final no hay otra, no vinimos para acá para hacer otra cosa más que vivir, compartir, sentir el amor. Y si no lo sientes, si te sientes que no tienes a dónde ir, a dónde buscar una solución, tienes muchos problemas, nadie te apoya, siempre va a haber alguien ahí que al final pueda ayudar, porque para eso, creo que para eso también vinimos a la Tierra. Sí, hazte la pregunta de si lo que estás haciendo hoy te llena, si hazte la pregunta de si tu religión o si
cualquier religión es tu camino. Hay organizaciones que no tienen nada que ver con dogmas religiosos que te pueden ayudar a ser mejor persona y que te pueden ayudar a hacer el bien para otros que también lo estén necesitando. Dicho todo esto, esto es El Crítico Adulador. Agradecemos mucho tu presencia hasta ahora. Si lo viste por partes, nosotros profundamente agradecidos también. Y comparte con tus amigos, déjanos cariño y déjanos saber de qué quieres que hablemos. Muchas gracias por escucharnos y espero que les haya gustado.